Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos viendo Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Cómo presenta Mateo a nuestro Señor? Lo presenta como el Mesías esperado, lo presenta como un Mesías de amor y un Mesías liberador del pecado, y sobre todo como un Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Y es un evangelio escrito para el pueblo judío. Y compara mucho la figura de Jesús con la de Moisés. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío, su máximo profeta era Moisés, el que vio a Dios cara a cara. Y por eso Jesús dice, Moisés les dijo, pero yo les digo. Y en este evangelio Jesús es presentado como un gran maestro en el cual casi siempre lo veremos enseñando la nueva doctrina. Por lo tanto, es un evangelio que presenta muchas enseñanzas. Mateo sabe que su auditorio conoce bien las escrituras, pero las interpreta mal. Ahora deberá interpretarlas desde el punto de vista del amor, ingrediente que le va a agregar Jesús. Este evangelio está estructurado de una manera. Ah, por eso es el primer evangelio que tenemos en nuestras Biblias. Está estructurado para comprender a Jesús desde sus pañales hasta su muerte y resurrección. Y el esquema son cinco grandes enseñanzas. El capítulo 1 y el capítulo 2 de San Mateo nos habla sobre la infancia de Jesús. Nos narra el origen judío del Mesías, así como su ascendencia davídica. El capítulo 3 y 4 es la preparación al ministerio. Jesús sufrió tentaciones al superarlas y hace digno de la misión que le encomienda a Dios. El primer discurso de las grandes enseñanzas es el que conocemos como discurso enseñan, el discurso evangélico, donde Jesús enseña sobre el amor. Los judíos tenían 663 reglas o leyes y se multiplicaban por otras seis. Muchos, muchos fariseos, muchos judíos se gloriaban de cumplirlas, pero para Jesús eso no es lo importante, sino vivir con otra actitud. De lo contrario, no vale la pena cumplir la ley, pues sobre ella debe estar la ley del amor. Luego en el capítulo 8, esto es capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. Capítulo 7, 8 y 9, a Jesús actuará conforme al discurso. Mateo presentará 10 de los 14 milagros de su evangelio para reafirmar que la ley del amor se debe de aplicar sobre todo en los más necesitados, a pocos milagros, pero cuidadosamente seleccionados. Tenemos también el discurso apostólico, que serie de enseñanzas respecto a la función y misión de los apóstoles. Apóstol significa enviado, y en ese sentido todos somos enviados a ser mártires, testigos, a pesar del rechazo. Tema central: ofrezcan la paz, que significa servir a los demás. Y esta semana, que estamos en la semana 14 del tiempo ordinario del ciclo A, hemos estado oyendo en las lecturas de todo este capítulo 10. Así que pongan atención, los que ven su misal, los que van a misa, es lo que hemos estado escuchando esta semana sobre el discurso apostólico. Luego, San Mateo nos presenta una sección narrativa donde nos narra en el capítulo 11 y 12 que Jesús, al igual que los apóstoles, recorrerá la región predicando la buena noticia y sufriendo incomprensión por parte de sus compatriotas y el deseo de querer darle muerte. Luego tenemos un discurso parabólico, que son el capítulo 13 de San Mateo. Las enseñanzas por medio de parábolas. Parábola significa comparación. Tema principal: el reino de los cielos. En el reino de Jesús que anuncia hay justicia, fraternidad, misericordia, o sea, actitudes nuevas que un cristiano tiene que vivir en cantidad y en calidad. Después del capítulo 13 tenemos una sección narrativa más larga, que son desde el capítulo 13, versículo 53, hasta el capítulo 17. Jesús deja un encargado del reino de los cielos a,
y deja a su legítimo representante aquí en la tierra, así como la señal distintiva de este reino. Las citas hablan sobre Pedro y sobre el pan. Y acuérdate que papa quiere decir Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles, ¿sale? En latín. Petrus, apóstol, príncipe de los apóstoles, que es lo que quiere decir papa. Luego tenemos también un discurso eclesiástico que nos habla cómo debemos de vivir en, en las comunidades cristianas, y la enseñanza es que debemos de cuidar a los más pequeños y que la nueva iglesia tiene que predominar el perdón, porque todos nos lastimamos sin querer queriendo, por querer tener la razón, etcétera, porque no hemos crecido, porque no hemos madurado espiritualmente. Y la clave para toda buena relación es pedirse perdón. Y para pedirse perdón, tenemos que aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Luego vino otra sección narrativa también larga de 5 capítulos, capítulos 19, 20, 21, 22 y 23. Y a Jesús compara con una viña y encargada a los judíos para que santificaran a los pueblos, pero se negaron. Por eso pasa a los bautizados, que tienen que trabajar para engrandecerla, con 3 parábolas de la viña. Luego, el capítulo 24 y 25 nos habla del discurso escatológico. Escatología quiere decir fin de los tiempos. Y Mateo pondrá en boca de Jesús la enseñanza correcta de lo que significa el juicio final y de cómo Jesús insiste en que estemos preparados, pues desconocemos el día y la hora. Cómo prepararnos haciendo el bien, evitando el mal. ¿Sale? Y el juicio final ya lo veímos, Mateo 25, 31 al 46, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque fui forastero y me ayudaste. Y a los que no ayudemos, pues Dios nos va a decir, apártense de mí, malditos, porque tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, fui forastero, estuve enfermo y no me ayudaste. Y luego llega el final del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, 27, 28, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y en el capítulo 28, versículos 16 al 20, Mateo nos dice, les dice a los apóstoles: vayan y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una semblanza de todo el Evangelio de San Mateo. Buenas tardes, Cristi, Adriana, Margarita. Pues vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y las invito para que luego al rato vean el principio, la introducción de este tema de San Mateo. Hoy vamos a ver qué nos enseña Mateo en su Evangelio. El Evangelio de Mateo, ¿sale? Es lo que vamos a ver. El mensaje de Jesús en San Mateo. El Evangelio de Marcos no respondía del todo a las necesidades de los judíos que habían creído en Jesús. ¿Por qué? Porque acuérdense que este Evangelio de San Marcos todavía nosotros no lo vemos, pero fue escrito para paganos. Y San Mateo veíamos que escribe para judíos que huyen hacia Antioquía después de las grandes persecuciones a los cristianos. Desde el año 40 empiezan las persecuciones por parte del judaísmo. Luego cuando los romanos intervienen entre el año 68 y 70, y los seguidores de Jesús tienen que irse hacia el norte, hacia Antioquía de Siria, donde por primera vez los llamas cristianos. Su angustiosa pregunta, Sus angustiosas preguntas son muchísimas. ¿Valió la pena tanto dolor sobre Jesús? ¿Por qué tantos problemas con nuestros hermanos judíos? ¿Es Jesús el Mesías esperado? ¿Hay que ser judío para poder ser cristiano? Y ya San Pablo nos dice que para Dios no hay judío, ni pagano, ni libre, ni esclavo, por todos nosotros vino Jesús. Eso es lo que responde el Evangelio de Mateo. Y ahora aquí vemos un mapa de Tierra Santa, y vemos aquí donde está la flechita como esta naciente iglesia se tiene que ir recorriendo hacia el norte y llegan hasta aquí, hasta Antioquía de Siria. Y desde aquí de Antioquía de Siria,
empiezan a evangelizar. Primero Pedro, Santiago, Juan, luego Bernabé, luego Pablo, luego Silas, luego todos los evangelizadores que tenemos en Hechos de los Apóstoles. Y por supuesto San Juan, que vivió en Éfeso, junto con la Virgen María. Aquí tenemos Egipto también, Arabia, y aquí en la flechita roja, si la alcanzan a ver, de ahí parte el catolicismo hacia Antioquía de Siria, hacia el norte. Estas comunidades conocen el material narrativo de Marcos, acuérdense, el primer evangelio que se escribió no fue el de San Mateo. ¿Y por qué tenemos a San Mateo como en primer lugar en nuestras Biblias? Porque está ordenado de una manera tal que nosotros podemos tener una enseñanza clara de todos los aspectos de Jesús. También Marcos, pero a Marcos le hace falta algunas cosas: dónde nació, quién eran sus padres, aunque también nos menciona sus padres en el capítulo 6 de San Marcos. En el capítulo 3 nos habla sobre sus parientes y su mamá. Pero San Mateo es más claro en todos estos datos. Por eso San Mateo es el primer lugar, y acuérdense que el Evangelio de San Mateo nos lleva desde los pañales de Jesús hasta su pasión y muerte y resurrección. Era necesario aplicar a Jesús con más claridad las profecías mesiánicas y desenmascarar mejor la hipocresía de los fariseos. Acuérdense, los fariseos en el año 80 ah, se separan completamente, ya no dejan entrar a los que creen en Jesús a la sinagoga. Al principio sí, Pablo llegaba a las sinagogas y hablaba sobre Jesús, y algunos lo aceptaban, otros no, pero ya después del año 60, las personas que querían hablar de Jesús en la sinagoga eran expulsados de la sinagoga. Y circulaban además entre ellos un escrito nuevo sobre dichos de Jesús, el texto Q, que es lo que yo les he platicado, que cuando empezaron a predicar los apóstoles, pues las personas iban grabando unos las parábolas, otros iban grabando los milagros, los dichos, los hechos, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús, y fueron tomando notas y fueron haciendo como pequeños apuntes que luego empezaron a circular en todas las comunidades cristianas católicas, ¿sale? Todo esto llevó a Mateo a escribir un nuevo evangelio que responde mejor a las necesidades de los judíos que habían creído en Jesús. Lo redacta después de la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue entre el año 68 y 70, y esto se escribe alrededor del año 80 de nuestra era. Pensarían aquellos judíos cristianos que el Jesús de Marcos era demasiado humano. Por eso Mateo les presenta una imagen de Jesús más sublime. Acuérdense que hemos estado viendo esto, que a veces nosotros nos presentan un Jesús muy divino y es difícil de acercarnos a él. Marcos, por eso San Marcos nos presenta un Jesús muy humano, que se queda dormido en la barca. ¿Se acuerdan que tiene hambre, que se enoja cuando busca en la higuera en el capítulo 11 a higos y no los encuentra y la maldice? Y acá no, Mateo ya no lo diviniza más. ¿Por qué? Porque han pasado muchos años y empieza la teología sobre Jesús. La teología sobre Jesús es decir una palabra sobre la persona de Jesús. Y empiezan desde lo que tienen, desde los apóstoles, desde los dichos y hechos, y descubren que Jesús, como lo confiesa Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Y desde esa confesión, Mateo hace su evangelio, escribe su evangelio, siempre pensando en el Jesús humano, pero ya divinizado. Y acuérdense que San Juan nos presenta a ese Jesús muy humano, pero que él desde el primer capítulo, desde el capítulo 2, dice, no lo entendieron hasta que resucitó. Cuando dijo Jesús, destruyan este templo, capítulo 2 versículo 13 y siguientes de San Juan, y en 3 días lo reconstruiré. Y le dijeron a los que les decía Jesús,
tardamos 46 años para darle una pintadita al templo y tú en 3 días lo vas a destruir y a reconstruir. El Mateo nos presenta ese Jesús divino, sale un Jesús divino, divino, divino. Y por eso, en el capítulo 25 de San Mateo, nos presenta el juicio final, porque el que va a juzgar a las naciones es Jesús, no el Padre, Jesús, nuestro Señor. Es el que viene rodeado en su gloria y manda a sus ángeles apartar a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a su derecha. Por eso es importante el estudio y la preparación de la Sagrada Escritura para irnos transformando cada día más y creyendo más en este Señor Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que sigue caminando con nosotros. Suprimió los rasgos de demasiada familiaridad de Jesús, quita lo que supongamos ignorancia de Jesús, lo que parece magia o impotencia. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, Jesús dice, le preguntan, Señor, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Y Jesús dice, eso ni el Hijo lo sabe, solamente el Padre. Y acá Mateo no se mete en eso, ¿sale? Mateo nomás dice, y va a venir Jesús a juzgarnos, punto y aparte. Lo que parece magia o impotencia. Cuando Jesús en el huerto dice que empieza a decirle, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, parece impotencia, pero Mateo suprime un poquito quitando algunas palabras para ver que desde un principio Jesús acepta la voluntad del Padre. Y en Marcos no, en Marcos lo vemos más humano. ¿Por qué? Porque Jesús veía, era humano como tú y como yo y sabía lo que dolían los catorrazos, perdón por expresarme así, lo que pudiera indicar que Jesús era como cualquier otro. Los discípulos acá son más dignos y respetuosos. Mateo subraya la mesianidad trascendiente del Hijo de Dios. Por ejemplo, fíjense, en Marcos dice que los apóstoles Santiago y Juan van y le dicen a Jesús en Marcos, Señor, yo quiero sentarme a tu derecha y yo a tu izquierda. Y en Mateo, ese mismo pasaje, Mateo dice que la mamá de los hijos del Zebedeo fue y les dijo, hijo, Jesús, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Se fijan? Más realce en aquella época. Para nosotros, ahora sí que como decía don Arturo de Córdoba, no tiene la mayor importancia, pero en aquella época sí era importante a la hora de escribir Mateo su evangelio, o suprime o omite alguna de esas palabras sobre los apóstoles y sobre Jesús. Jesús es Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Eso lo tenemos en la genealogía. Esta es la clave de lectura de Mateo. Todas las profecías se cumplen en Jesús. Jesús anuncia el acercamiento de Dios al pueblo, una acción nueva y definitiva de Dios en el mundo. Esto ya se había anunciado 700 años en el profeta Isaías capítulo 7 versículo 14. Mira que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Y por qué el ángel le dice a María que se va a llamar Jesús? Porque Jesús, ya, Josué, significa Dios perdona los pecados, Dios salva de los pecados, Dios salva al hombre, ya en español para nosotros. ¿Y para qué? ¿Para qué el nombre de Manuel, Dios, el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros? ¿Para qué? ¿Por qué Isaías sí dice que Dios estará con nosotros? Porque en aquella época, acuérdense, cuando escribe el profeta Isaías, el pueblo está siendo atacado por grandes imperios como el imperio asirio, el imperio babilónico, y ellos sienten que Dios no está con ellos. Y por eso en esa época el profeta Isaías dice, el Emanuel, el Dios con nosotros. Y Jesús y Emanuel es un sinónimo, ¿sale? Dios con nosotros, pero ya con una acción en nuestra vida. Jesús es una acción en nuestra vida. Viene a salvarnos de qué? De nuestros pecados y de nosotros mismos. Jesús es el Mesías Salvador enviado por Dios, pero no responde a las expectativas farisaicas de un Mesías nacionalista y violento.
liberador del yugo romano. No forma tampoco una secta aparte, se mantiene en contacto directo con el pueblo. Busca la construcción de una nueva sociedad Jesús, el reino de Dios formado por personas profundamente creyentes y solidarias, no movidas por la ambición del dinero o del poder. Y por eso Mateo en su evangelio dice, no se puede servir a Dios y al dinero porque con uno se va a quedar mal. No es que no se necesite el dinero, es que la gente nos gusta tocar, palpar, sentir. Y a Dios ni se le palpa, ni se le toca, ni se le siente. Y al dinero sí. Poderoso caballero es don dinero. Y por eso Mateo siempre está hablando sobre el dinero, porque en sí es una lacra para nosotros. Ya el Papa Francisco lo dijo en una de sus predicaciones o de sus catequesis. Dice, qué tristeza que después de 21 siglos sigamos trabajando por el estiércol del demonio, las sociedades humanas. Y el estiércol del demonio, él se refería al dinero. Y Jesús siempre lo habló, ¿sale? No se puede servir a Dios y al dinero. Y por eso Jesús dice en el capítulo 6 de San Mateo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. Cuando ustedes y a mí nos vayan mal en la vida, pensemos a quién estamos dejando de ayudar. ¿Por qué no me rinde mi dinero? Pues porque a lo mejor alguien pasó y te dijo una limonita por el amor de Dios y como tú pensabas que traías poquito en la bolsa, no lo compartiste nada, a lo mejor por eso nos está yendo mal. Pero las personas que comparten, acuérdense lo que me enseñó mi madre, y esto es evangélico, el que reparte y comparte siempre se queda con la mejor parte. Esto es muy importante para el evangelista Mateo de transmitirnos que son enseñanzas de nuestro Señor Jesús. La fidelidad a Dios pasa por la observancia de lo esencial de la ley, la práctica heroica de un amor sin excepciones centrado en los oprimidos. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? ¿Sale? Muchas personas decimos, ay, que Dios te ayude, que no, ¿cuál Dios te ayude? Nosotros tenemos que ayudar a los demás. Esa es nuestra misión realmente de todos los bautizados, de todos los que nos decimos creer en Jesús nuestro Señor. Si no ayudo, pregúntate si eres cristiano o cristiana. Y acuérdate que no nomás se ayuda en dinero. Las personas que no tienen dinero podemos ayudar de otra manera. Y yo ya te he platicado cómo mi esposa y yo buscábamos cómo ayudar a la gente y seguimos buscando ayudar a mucha gente. ¿Sale? O sea, oye, que ocupo unas pastillas, sí, ¿cómo no? Hoy en la mañana pasé y una muchacha que se llama Margarita, ella trae una andadera y barre las calles aquí por mi barrio y me dijo, oiga, Memo, ¿no tendrá pastillitas de esas de las que me dio la otra vez? Le digo, sí, cómo no, ahorita busco. Y llegué aquí a la casa de ustedes y vi que ya nomás me quedaba una cajita, ¿sale? Y a mí me toca ir primeramente Dios hasta el día 25. Y ya dije, pues mitad y mitad. Y ya cuando me den le doy ya una cajita completa. Pero hay que ayudar a la gente, no hay que dejarla con las manos estiradas. Y entonces las cosas de nuestra vida nos van rindiendo y rindiendo y rindiendo. Mucha gente se queja de las crisis económicas, que todo está muy caro y que esto, crisis económicas siempre ha habido, pero creo que es porque nuestro corazón está lejos de Dios, porque nuestro corazón está lejos de ayudar a los demás. A mí cuando viene mi hijo Zeus, ayer y ahora estuvo Zeus, y ya cuando se va él, me dice, papá, ¿puedo agarrar de lo que hay en el refrigerador para llevarle a los muchachos? Llévate todo, hijo. O sea, lo que tenemos en el refrigerador son huevos, quesito, cremita, y a veces cuando compramos bistec, ahí hay un bistecito. Llévate todo, Zeus, toma, aquí está. Y luego yo voy a una parroquia
y en esa parroquia saben que mi hijo se dedica a ayudar a las personas y me regalan una despensita, pero pues ya para él le sirve, toma hijo, llévatela. Y cuando yo puedo y tengo dinero, pues yo ya le agrego más cositas para que les lleve a los muchachos que están allá internados en su proceso, porque ya les he dicho que muchos papás dejan a los hijos allá, ya no pagan la mantención de ellos y pues los muchachos que están ahí, pues lo que tratan de hacer es rescatar esas vidas. Y muchos papás dicen, no, es que no tengo, es que no puedo. Y el Zeus ahí anda en friega. Y pues su papá involucrado con él, su mamá también. Porque si no ayudo, no soy cristiano. Si no ayudo a los demás, no soy de Jesús. Muchas personas queremos asegurar el dinero. Y acuérdense, en el Evangelio de San Lucas, aquel hombre que tuvo una gran cosecha y que dijo, ¡ay, Dios mío, ahora sí! A darle gusto al gusto porque la vida pronto se acaba. ¿Y qué dijo? Voy a hacer grandes graneros y esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Insensato. En español sería atarantado. ¿No sabes que esta misma noche vas a morir? ¿Para quién van a ser tus bienes? Por eso hay que trabajar, dice San Mateo, por el reino de Dios y su justicia. Mateo agrupa las enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos. El primero es el Sermón del Monte, o cómo vivir en el reino de Dios, capítulos 5, 6 y 7. Luego viene el capítulo 8 y 9, que son los milagros de Jesús. Luego viene el discurso de la misión, capítulo 10. Luego vienen las parábolas del reino en el capítulo 13. Bueno, luego viene la vida de la comunidad, capítulo 18. Y viene un discurso escatológico que nos enseña la responsabilidad de los cristianos en la historia. Entre ellos intercala a textos narrativos, muchos tomados de Marcos. El contenido de los discursos es marcadamente ético, sostenido por la visión del inicio y el final del tiempo en la historia del hombre. ¿Dónde quiero estar? ¿En el cielo? Pues el que quiera azul celeste que le cueste. ¿Quieres quedarte aquí? Pues vive bien, tú solo. Tú solo disfruta lo que tienes. Tú sola disfruta lo que tienes junto con tu familia. Pero si no compartimos, al final el Señor nos va a decir, apártense de mí, ustedes malditos, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque fui forastero y no me ayudaste. Y por eso, la mejor explicación a estos dichos de Jesús es la vida de los santos. San Juan de la Cruz nos dice, al atardecer de nuestras vidas, Dios nos juzgará por el amor que le dimos a los demás o por el desamor que les dimos a los demás. Y las invito que el domingo, si ustedes pueden escuchar cómo vivir las enseñanzas de Jesús, voy a tomar algunas enseñanzas en el radio, Radio María, a las 10 de la mañana de este próximo domingo, que creo que hoy es 10, 11, 12, el doce de julio a las 10 de la mañana. Lo puedes ver por el Facebook de Radio María en vivo o en el radio, en el 920 de AM. ¿Cómo vivir las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo divide el texto Mateo? Lo primero es el origen o infancia de Jesús Mesías, y la preparación, ¿sale? Capítulo 3 y 4, la preparación para el reino. A los discursos que ya vimos, el sermón de la montaña, el ministerio y misión en Galilea. Discurso de la misión, capítulo 10 del 1 al 42. Cuestionamiento y oposición a Jesús. Discurso y sermón en parábolas. Cristología y eclesiología. Discurso, sermón acerca de la iglesia. Viaje y actividad de Jesús hacia Jerusalén y el clímax del Evangelio, la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Así es como está dividido el Evangelio de Mateo, para nosotros darle un estudio claro que ya luego lo tomaremos cuando nos toque estudiar solamente el Evangelio de Mateo. Aquí estamos viendo nada más unas pistas. Jesús enseña una nueva forma de vivir.
¿sale? En San Mateo y en todos, en Marcos, en Lucas y en Juan. ¿Cuál es esta nueva forma de vivir? Son felices los que tienen hambre y sed de justicia, conocen y ansían vivir el proyecto de Dios. Los sensibles que sufren porque muchos no disfrutan del proyecto de Dios y por eso sienten misericordia. Son solidarios con el sufrimiento humano, los que actúan con mansedumbre, con eficacia, buscando eliminar las causas de la muerte, del dolor, del hambre, de la injusticia. Los limpios de corazón sin egoísmo, sin hipocresía ni partidismos, que solamente así se construye la paz cuando todos nos vemos como hermanos, como familia, como hijos del Altísimo. La paz bíblica, que es el fruto de la justicia, aunque sean calumniados y perseguidos, se mantienen firmes, optimistas y siempre alegres. Estos son los pobres con el espíritu de Jesús. ¿Trabajamos por la justicia nosotros? ¿Somos sensibles ante los que sufren? Decía Madre Teresa de Calcuta que cuando alguien te pida ayuda, que no se vuelva a ir con las manos vacías. No, no te quedes tú pensando, ay, es que se me va a acabar. Al contrario, piensa que estás haciendo una inversión en bonos del ahorro celestial. Y acuérdate que Jesús nos ha estado diciendo en esta semana, cualquiera que le dé, aunque sea un vaso de agua a uno de estos míos, por ser mi discípulo, yo se lo voy a regresar al 100 por 1. Por eso cuando nosotros ayudamos a los demás, nosotros discretamente, todo por tu amor, Señor Jesús. En tu nombre, Jesús, doy esto. En tu nombre, Jesús, ayudo en esto. En tu nombre, Jesús, le compro la despensa a los muchachos cuando viene Zeus. En tu nombre, Jesús, les doy mi queso, mi crema, lo que tengo ahí guardado en el refrigerador. En tu nombre, Jesús, les compro las galletas. En tu nombre, Jesús, le doy dinero para la gasolina a Zeus. No le hace que yo me quede chiflando en la loma, que al cabo, pues yo aquí tengo el tren en la esquina de mi casa. No le hace que me sienta mal y yo tengo que andar diario en taxi porque no puedo caminar mucho ahorita por un problema que ya les dije que me está volviendo mis dolores en mi colon, pero ni modo, todo por tu amor, Señor Jesús. Pero si todas las personas que creemos en Jesús ayudáramos, no habría manos pidiendo pan. Porque acuérdate que todo lo que yo tengo de más a alguien se le hace falta. Ahí se las dejo de tarea, ¿sale? Todos los días tenemos que ayudar a alguien. No nomás cuando sentimos bonito. Todos los días ayudar no se siente bonito. Yo sé por qué les digo, ¿sale? Luego a veces dice uno, ay, qué penitente, qué pentonto, dice una alumna un día que se me salió a decir la palabra así tal cual. Me dijo, mejor diga pentonto, profe. Ah, tienes razón, muchas gracias. ¿Sale? Hay veces que me siento así porque volteo y digo, tengo que comprar esta medicina, tengo que comprar este producto que me ayuda para esto. Y pues la gente no lo entendemos, que hay que ayudarnos entre nosotros porque todos somos familia. También Jesús nos enseña una nueva forma de orar. No, no hay que dirigirse a Dios como los fariseos manipuladores de Dios, ni como los paganos que creen en dioses crueles, interesados y distraídos. Ay, Dios mío, van al Santísimo y cura a mi papá, y cura a mi tío, y cura esto. Ahí estamos manipulando a Dios. ¿Sí sabían? Bueno, si no sabían, ya lo saben, ¿sale? Ahí quién es Dios. Ustedes están siendo Dios. Ustedes le están diciendo a Dios qué hacer. Por eso San Mateo dice, cuando ustedes oren, entren en su cuarto secreto. Tu padre ya sabe lo que tú necesitas. Si tienes un familiar enfermo, Dios sabe que tienes un familiar enfermo. Tú mejor empieza a pedir por los demás enfermos. Tú mejor empieza a pedir por las demás personas. Y entonces es como Dios te escucha porque estás viviendo en el reino y estás buscando la justicia de Dios. Cuando nosotros oremos, digamos, papito lindo de todos nosotros, queremos conocerte tal como eres. Enséñanos a vivir de veras como hermanos, según tus lindos proyectos de Padre común de todos nosotros. Ayúdanos para que consigamos que tu pan llegue a todos tus hijos.
te prometemos perdonarnos a tu estilo cuando estabas en la cruz que dijiste, que dijo tu hijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, líbranos del terrible mal de la idolatría, causa de todos los otros males que hay en el mundo, por querer tener más de lo que necesitamos. Amén. ¿Les gusta este Padre nuestro? Récenlo, ¿sale? Recémoslo, por favor. Está muy hermoso este Padre nuestro. Así es como se reza el Padre nuestro, ¿sale? Recémoslos como es, pero miren, aquí ya está digerido para nosotros. Y esta es una herencia de un padre amigo mío que ya está en el cielo y miren cómo su trabajo sigue dando frutos, ¿sale? Porque él dijo, sí, te voy a mandar todo, todo por internet, dijo. Hace como 5 o 6 años atrás, me regaló todo su trabajo de toda su vida el padre José Luis Carabias. También Jesús nos dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirá. ¿Qué es lo que debemos de pedir? ¿Qué es lo que debemos de buscar? El reino de Dios, ser santos y ser santas. ¿Quién de ustedes da una piedra a su hijo si le pide pan? Señor, que me saque la lotería y me voy a sacar la lotería y me voy a olvidar de los demás. Y entonces dice el Señor, ¿sabes qué, mi Memo? Mejor así te quedas, así estás bien. Pero si le pido al Señor en la mañana, dame tu Espíritu Santo para mis clases, toca mi corazón para tocar el corazón de los demás con tu palabra. Si el Espíritu Santo me lo da y eso llega a sus corazones y las enseñanzas llegan. Pero si yo estoy pensando, ay, voy a dar la clase para que me ayuden y me den dinero. Si me dan, bueno, y si no, pues ya el Señor me ayudará. Y si no, pido otro préstamo en Electra y ya no le hace que tenga deudas y deudas con Electra. Una tras otra y una tras otra. Va, solo es dinero. ¿Sale? Pero nos preocupamos más por el dinero que por ayudar a los demás. Con mayor razón, el Padre Celestial, Padre de ustedes, dará cosas buenas a los que se los pidan. Y las cosas buenas que nos da Jesús y el Padre es el Espíritu Santo, para que entendamos que no nos vamos a quedar aquí. Como decía aquella canción, no me acuerdo, era un artista famoso que decía, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. ¿Sale? Así somos, nosotros no somos de aquí ni somos de allá, somos del cielo, para eso hemos nacido, para eso hemos nacido en la tierra, para volver al Padre que nos ama. Todo lo que pidan con una oración llena de fe lo conseguirán. ¿Sale? Pero si te digo, si tus oraciones son egoístas, ay, que yo viva bien y los demás hay que vivan como puedan. No, Señor, te pido que todos tengamos nuestro pan, que todos tengamos donde vivir, Señor, que los que ocupamos medicamentos tengamos todos los medicamentos para tener una vida, no en salud, pero una vida digna. Sale una vida digna donde si nos duele el callo nos tomamos una pastillita, podemos ir a medicinas alternativas, tomarnos nuestras gotitas, qué sé yo. Pero esa es la oración llena de fe. No nomás puro para acá y nada para allá, como si fuéramos asadones en la vida. A ver, aquí dejen ver, porque aquí se me perdió. Exigen mucho porque saben que con su ayuda podemos mucho, ¿sale? Dios exige mucho, ¿sale? ¿Por qué? Porque sabe que con su ayuda podemos mucho. Ustedes son la sal de la tierra, ya lo dijo Jesús. Son luz del mundo para que brille ante todos y así glorifiquen a papá y a Dios. Sean buenos del todo porque es bueno el Padre Celestial. Sean perfectos, dice el Evangelio de San Mateo. Y primeramente Dios, vamos a continuar a esto. Yo se los voy a regalar también, así como me lo regalaron a mí. Hoy llegamos a la diapositiva número 18 y son exactamente 38 diapositivas
Y primeramente Dios, el lunes vamos a continuar con San Mateo. ¿Qué les parece? ¿Sale? O sea, vivir el Evangelio cuesta. Y por eso nuestro Señor nos ha estado hablando fuerte en estos días, que nos van a perseguir, que esto. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo se nos dará por añadidura. Muchas personas, si supiéramos de verdad que todo lo que yo tengo de más a alguien le hace falta, yo sé que ustedes son generosas, seríamos aún más generosas, seríamos aún más generosos, porque todo lo que yo tengo de más a alguien le hace falta. ¿Cómo ayudar a los demás? ¿Cómo ayudar a esos muchachos del grupo de Zeus? Que ellos están dejando de hacer el mal. Cuando los muchachos se drogan, pues a ellos les vale, ellos lo que quieren conseguir es su medicamento, por decirlo de una manera. Y no le hace que lastimen a gente, no le hace que roben. Y la gente los vemos a veces en la calle. Yo me fijo, aquí en Guadalajara a veces andan unos muchachos con sus botecitos o pasan aquí por los barrios, pasan por los barrios y, oiga, le vendo unas bolsitas, venimos del grupo fulanito. Y la gente no les compra y digo, "Ah, que porque si se van a drogar, a ustedes que nos valga, tú cómprale, sale, tú ayuda. Tu intención es ayudar porque ves a Jesús en esa necesidad de esas personas, pero es mejor juzgar que ayudar. Nos liberamos. Maestro, Ande usted, señora Imelda. buenas tardes. Ahorita que está hablando de la ayuda, como siempre nos los dice, también nosotros acá vemos que hay muchas necesidades y también un tiempo había muchos de nuestros hermanos jóvenes que andan viviendo en la calle aquí y también hicimos mucho, Miriam y otra señora y yo, tres personas y hacíamos burritos, llevábamos comida, un día hamburguesas, otro día pizzas, otro día le hacíamos algo de comer, soda, ropa, zapatos, les llevamos por mucho tiempo. Pero los quitaron de aquí, se los llevaron a otro lugar, ya no hay nadie acá, pero sí también aquí hay mucha necesidad de ayudar, Sí, porque aquí hemos visto vecinos de acá de los apartamentos. Ahorita está un señor que tuvo un trasplante de pulmón ajá, en Los Ángeles, pero hay una señora que rezamos el rosario acá en las mañanas y siempre nos pide oración por él. Gracias a Dios, un milagro a Dios porque ya recibió su trasplante, pero desde que él empezó a estar enfermo, su esposa con él en el hospital y los dos trabajaban. Entonces dejan de trabajar y la renta no espera y todos los gastos, sus hijos hasta salieron de la escuela porque no tienen dinero. Entonces también hemos hecho cooperaciones para mandarle al Señor porque pues no está trabajando. sí, Y así aquí vecinos también que se han quedado, que se han enfermado sus hijos y tienen que estar en el hospital en San Francisco y dejan de trabajar y vemos que hay necesidad y también se hace comida para vender y ayudarles o nos cooperamos o los hermanos también en México vemos una necesidad y les mandamos y así hay mucha necesidad aquí también y vemos cómo de alguna manera cooperar y ayudarlos. sí, Siempre claro, estamos tratando de hacer eso porque sí, donde quiera hay necesidad. Ahorita aquí el trabajo en California y donde quiera yo pienso que ya ha bajado el trabajo. No, la economía no está como antes. El turismo que venía aquí a Santa Elena casi ya no viene mucho porque por todo lo mismo que está pasando aquí en Estados Unidos sí, y donde quiera pienso, ¿verdad? sí, Pero también el trabajo ha fallado y muchos no tienen trabajo. Por ejemplo, ahorita con lo de la migra, mucha gente está cerrando sus negocios, mucha gente no está trabajando por el miedo que los vaya a ver en migración.
Entonces hay mucho miedo, hay mucha necesidad, cómo orar y cómo ayudar. Así es, señora Y hay Imelda. mucha necesidad donde quiera. Y mi sobrina también, que tuvo la operación de corazón abierto, pues también, y pues no, pues vamos a cooperar, me decían mis hijos, vamos a cooperar, 2 veces hemos cooperado para ayudarle, ya gracias a Dios está bien, pero no puede trabajar, no puede trabajar, entonces hay mucha necesidad donde quiera, y pues gracias a Dios de alguna manera tratamos de ayudar, y eso yo creo que es donde quiera, ¿verdad? Está la situación así, Sí, mucho gracias, señora porque Imelda. Hacer, poner nuestro granito de arena y acuérdense lo que dijo nuestro Señor cuando Judas dice, ese dinero se hubiera dado para los pobres y Jesús le contesta, pobres siempre habrá. Y siempre va a haber pobres porque pues las personas no ujú, buscamos el reino de Dios y cada quien de nosotros en nuestro entorno, con nuestra familia, con los que ujú. podamos, ayudémonos y entonces poco a poco toda esta gran hambre, toda esta gran enfermedad que hay en la humanidad se va a acabar, pero se va a acabar, señora Imelda, y todas cuando nosotros vivamos el reino con toda su justicia y tratando de ser parejos y ayudar bien a los demás. Hay que Pues seguir sí. así, queda como en familia. Acuérdense, algo muy importante es ayudar en familia, involucrar a los demás. A ver, Ujú. niños, yo me acuerdo que una vez Miriam me dijo que iban a ayudar a una persona y hasta Dani, que es uno de los nietos más chicos, no sé si será el más chico de los nietos de Doña Melda, que dijo, yo también, aquí está lo que tengo guardado en la alcancía para ayudar a esa persona. Fue Daniel, el más chico. Sí, Fue cuando Eli estaba, que tuvo su trasplante también. Entonces no sí, trabajaba. ¿Y qué hacíamos? Vamos a cooperarnos entre todos. Y como veían los niños, por ejemplo, Daniel estaba, apenas había pasado su cumpleaños y tenía $100 que le dieron de de regalo. regalo. Y entonces vio que estábamos, no, pues cuánto vamos a dar porque necesita él. Y seguido estábamos cooperando para ayudarle porque la renta se paga y ella sin trabajar. Y entonces dijo Daniel, yo voy a dar lo que me dieron de mi cumpleaños, yo lo voy a dar a mi tía. Se nos Sí, hizo muy bonito porque él se despojó de lo que le habían dado de regalo y se lo dio a su tía que lo necesitaba. sí, Y, pues así es como enseñamos a nuestra familia a hacer caridad, involucrándolos. A ujú, veces, a veces nosotros pensamos que porque no van a misa, ¿no? Todos tienen corazón y una de las formas de que la gente se arrima a Dios es empezando a hacer caridad por los demás. Así que vivamos las enseñanzas de nuestro Señor y pidámosle a nuestro Señor que todos vivan la enseñanza de Jesús, que hay mayor alegría en dar que en recibir y nuestra vida va a ser diferente. Gracias, señora Imelda. Gracias. gracias, gracias, maestro. Gracias, Margarita, gracias, Marisol, gracias, Katia, gracias, Adriana, gracias, Cristi, gracias, Ángela. Que el Señor, que es rico en misericordia, les dé un buen fin de semana. Y ya saben, si quieren escuchar algunas 3, 4 enseñanzas de Jesús en 45 minutos el sábado en Radio María a las 10 de la mañana de acá de la Ciudad de México, a las 9 de Los Ángeles. Prenden en el Facebook en Radio María y ahí vamos a estar primeramente Dios hablando de esto precisamente. Por eso hoy hablé de todo esto porque he estado preparando el tema. Que Dios las bendiga. Buenas tardes. Gracias, maestro, gracias. Buenas Adiós, tardes a bonita todos. tarde. Bonito fin de toda, bye. Buenas tardes, Gracias. 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 Gracias, Margarita. Gracias, Ángela. Gracias, profe. Hasta mañana, hasta lunes, si Dios quiere, Margarita también, Ángela y Ángela y Ángel. Sí, profe. Ángel está allá. Hasta luego.